Buen día, mi nombre es Andrés Felipe Gómez, el de mi compañero es Juan Diego Garro Cataño. El día de hoy les venimos a exponer el proyecto final de Laboratorio Avanzado 2, que consiste en la estimación de la clorofila a partir de espectros de reflectancia y de absorbancia. Los objetivos del experimento es observar cómo los índices vegetativos, que están definidos en pantalla, están relacionados directamente con la cantidad de clorofila de una hoja, como se muestra en el artículo de Lister-Haller. Además de eso, calcularemos los índices de reflectancia fotoquímica, que nos indica la eficiencia fotosintética de las hojas, y relacionaremos el estado fisiológico de las hojas con la información obtenida a partir de los espectros de reflectancia y de absorbancia. Se seleccionaron 9 hojas de 4 plantas de cannabis en diferentes estados biológicos y una planta de anamo, Vetiveria aliacea. Luego de esto se procedió a limpiar las hojas con agua para eliminar cualquier material particulado que se encontrara en la superficie y así evitar que se perturbaran los espectros de reflectancia. Se seleccionaron además una sección de las hojas de 1.5 centímetros cuadrados, como se ve en la figura de abajo. El montaje experimental consiste en una esfera integradora y en el espectrómetro SD2000 de Ocean Optics. Realizamos dos montajes experimentales, uno para medir la reflectancia y otro para medir la transmitancia. Para calcular el espectro de reflectancia, primero medimos el espectro de referencia utilizando un espectralón que refleja el 99% de la luz en la esfera integradora. Luego de esto se midió el espectro del ruido que existía en la habitación y por último se procedieron a medir los 9 espectros de reflectancia de las muestras seleccionadas. Para medir el espectro de transmitancia, el montaje experimental fue básicamente el mismo. En vez de la caja negra, ubicamos el tubo de ensayo que tiene la extracción de clorofila, utilizando como fuente de luz la que viene incorporada en la esfera integradora, que es una luz incandescente. Las siguientes imágenes están relacionadas con la esfera integradora. En el lado izquierdo podemos observar cómo se toman las medidas de reflectancia utilizando esta herramienta. En la imagen del lado derecho podemos observar un esquema que representa el funcionamiento de la esfera integradora. Con la esfera integradora únicamente realizamos medidas de reflexión difusa. Esto debido a que la superficie de la hoja que vamos a analizar es totalmente rugosa. Para realizar las medidas de absorbancia, primero realizamos la extracción de la clorofila de cada una de las hojas seleccionadas. Para esto utilizaremos un mortero y acetona al 100%. Para realizar la extracción, primero cortamos en pequeños pedazos la hoja seleccionada. Agregamos 3 mililitros de acetona y empezamos el proceso de extracción con el mortero. Después de realizar la extracción de la clorofila, procedemos a colocar la extracción en un tubo de ensayo para así lograr tomar medidas de transmitancia. Luego de tomar la medida, procedemos a medir el volumen de esta. En el proceso de extracción hay que ser muy cuidadoso, ya que al solo agregar 3 mililitros de acetona y las dimensiones de la muestra ser tan pequeñas, cualquier error podría echar a perder las muestras. En nuestro caso, perdimos 2 muestras en el proceso de extracción. Los índices vegetativos que vamos a utilizar en el experimento se definen mediante las líneas espectrales en el espectro de reflectancia. Como se ve en pantalla, tenemos la definición del índice de reflectancia fotoquímica, los índices vegetativos que se utilizarán para estimar la clorofila y además de eso tenemos las ecuaciones para determinar la cantidad de clorofila en la extracción de 100% acetona. Estos resultados se hallarán en microgramos por mililitros, pero nosotros los expresaremos en microgramos por centímetro cuadrado multiplicando por el volumen de la muestra y dividiendo por el área de la hoja. Los espectros de reflectancia de las muestras presentan variaciones en el rango visible entre los diferentes estados de las hojas y en el infrarrojo cercano también hay variaciones para diferentes puntos en una misma superficie de una misma hoja. Se puede estimar la concentración de clorofila, la cual es reportada en microgramos sobre centímetro cuadrado para facilitar su comparación con otros estudios. Las especies son ordenadas de menor concentración de clorofila a mayor concentración de clorofila, en las que se puede observar que las hojas en estado vegetativo tienen más clorofila que las otras hojas de cannabis ya de la parte inferior o con araña roja. Además se ve que la hoja con araña roja tiene una disminución significativa en la clorofila B, por lo que esta disminución en la clorofila podría relacionarse con esta plaga. Estas medidas, a pesar de estar dentro de los rangos adecuados, no son consideradas como completamente exactas, puesto que hay muchos factores que pudieron haber influido en las muestras, en los extractos específicamente, tal como la luz del entorno que puede deteriorar el extracto y la acetona que se evapora constantemente en los procesos de medida. También calculamos los índices de reflectancia fotoquímica que están relacionados con la eficiencia fotosintética y que permiten confirmar que una hoja en estado vegetativo tiene más eficiencia que las hojas, que la hoja de araña roja y que la hoja de la parte inferior que ya está amarilla. A partir de estas estimaciones y de las medidas de reflectancia se puede obtener una correlación lineal muy marcada
entre la concentración total de clorofila y los índices propuestos por Lichtenthaler que se obtienen de los espectros de reflectancia. En nuestro caso, para el ajuste lineal se obtuvo un R cuadrado de 0.9, confirmando la correlación. Las conclusiones son que se puede obtener información acerca de las características físicas y biológicas de una hoja a partir de los espectros en el rango visible e infrarrojo cercano por medio de la determinación de cantidades como la concentración de clorofila y los índices de los espectros de reflectancia. Además, conociendo completamente la correlación lineal entre los índices y la concentración de clorofila, se puede hacer un medidor que estime la concentración de clorofila a partir de las medidas en reflectancia, que son medidas no destructivas.